A través de Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado precisamente para edificar y fortalecer y llevar a la Iglesia Misión Cristiana del Calvario hacia el propósito de Dios, de acuerdo a lo que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo. Es una bendición estar con ustedes a través de los diferentes medios, como es Fresca Unción en Estados Unidos a través de radio y televisión a nivel mundial. También Radio Melchor de Mencos a nivel mundial, la Radio Manantial en Poctum Petén y la Radio Vida en Cristo en Sutijá. Qué alegría es el que podamos estar contactados y conectados y a través de esto poder transmitir el mensaje, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para toda Misión Cristiana el Calvario. También por SoundCloud nos pueden escuchar y es una bendición el que podamos estar juntos, llenos de la gloria y del poder de Jesucristo. En esta oportunidad nos gozamos muchísimo de tener con nosotros al apóstol y profeta Alfonso Chun, quien hoy estará con nosotros en el programa de Reforma Apostólica, y sé que Dios lo usará grandemente, como siempre lo ha usado, pero más ahora por estar en Reforma, lo usará mucho para bendecir nuestras vidas y desafiarnos a hacer la voluntad y el propósito del Señor. Apóstol Alfonso, qué gusto tenerte en medio de nosotros, es una bendición, así que puedes saludar a los hermanos con toda confianza. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, les envío un saludo en cualquier lugar del mundo. Por voluntad de Dios, estoy acá para compartir las bendiciones que Él nos ha dado y por lo tanto, les bendigo con todo mi corazón, mi familia allá en Sutijá, nuestros hermanos en Poctum, en San Luis Petén y en todo el mundo. Bendiciones, amados hermanos. Aleluya. Amén. Qué bendición es tener a esta clase de siervos de Dios en Reforma Apostólica que vienen precisamente o viene para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos mucho de ver ya al apóstol David Castellanos en Acapulco, México, que está conectado, a Martín Arjona también, al pastor William Cruz. Nos gozamos muchísimo de que también esté ya listo a Shirley Gusso, es una bendición también, y hermana Aura Marina, nos gozamos muchísimo de saber que están viendo Reforma Apostólica. Al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, lo mismo al pastor Jacobo Arana allá en el Chal, Petén. Tenemos también a Pérez Oje y a Diana Tavares. Diana es de Acapulco, al pastor Giovanni Fuentes de Bogotá, al pastor Francisco Lovelo de Colombia, Villavicencio, al pastor Jorge Piña de allá en México también, Toluca, en Tenango del Valle, más que todo, al pastor Abraham Celada en Huaquigan, al pastor Marvin Suchite aquí en el Tejar, Chimaltenango, al pastor Samuel Gutiérrez en Escuintla, al hermano Pedro Gonón, nos gozamos mucho. Tenemos también a Kelly Arias de Puerto Barrios, a Aurora Romero, a la sierva del Señor Pulco, a José Luis Padilla de Puerto Barrios, a Daisy Gallardo. Así que qué lindo que estemos conectados como un solo cuerpo, tanto en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, parte de Centroamérica que nos están viendo también, está Colombia, Perú, hermanos de Chile, en Ecuador también. Es una bendición el que puedan estar viendo y a través de las emisoras que se transmiten a un nivel mundial, también nos están escuchando en diferentes países, pero nos gozamos muchísimo de poder disfrutar de este tiempo glorioso en la presencia de nuestro Dios. El apóstol Henry Franco también allá en Bogotá,
Bernardo Tun, nos gozamos mucho, y también el hermano Ángel Pérez allá en Acapulco. Es una bendición el que podamos reunirnos como un cuerpo de Jesucristo. Hemos estado hablando mucho sobre las tentaciones. Se inició hablando sobre la diferencia de tentación, prueba y lucha. El asunto está que lo vemos como un solo, debido a que hay una solo agente, una sola persona que también está desarrollando, y lo vemos en las tres dimensiones, pero en diferente enfoque. Por ejemplo, en la tentación dice que Dios no es nadie, sino es el diablo. Pero ya en la prueba es Dios el que nos prueba. La diferencia, pero usa en algunas ocasiones, no en todas, al diablo. Es un instrumento de Dios, es una persona, como le dijo Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Es un instrumento de Dios que Él a veces lo usa, no digo todas las veces, porque a veces usa personas, a veces el mismo sistema o circunstancias para probarnos, para poder ser aprobados y desarrollar y que nosotros crezcamos. Pero luego viene la lucha, que es la demostración de la victoria de Jesucristo en nuestra vida. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque está el diablo, aunque está el sistema del mundo, está la carne y están otros medios, pero también aparece diablo. Y por eso es que lo vemos todo como que fuera todo lo mismo. Pero ya vimos la diferencia, y en este caso, en relación a la lucha, hay algo muy glorioso, como en todo lo demás también, que ya el diablo está vencido y está derrotado. Es la iglesia la llamada a aplicar esta manifestación de Dios de victoria para así establecer el reino de Dios y que seamos vencedores en Cristo Jesús. Así que gracias a Dios por ello. Hemos estado hablando sobre las diferentes tentaciones, y una de ellas es la mediocridad, el hacer las cosas a medias. Y nos confiamos que porque ya hicimos algunas, creemos que por eso ya lo hicimos todo, o que por eso ya tenemos el derecho a toda la bendición de Dios. Está también la tentación de dejarnos llevar por el sistema de este mundo, que nos afecta, que nos confunde y trastorna nuestros sentidos, como lo vimos ya en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, y el resultado son niños espirituales, y decíamos que el problema está que hay en general, no solo en Misión Cristiana del Calvario, que pastores que están pastoreando niños, pero no están pastoreando personas que van en desarrollo y en crecimiento. Porque Corinto dice que eran niños carnales. Habla de Éfeso y dice son niños fluctuantes. En otras palabras, habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero todos estaban dedicados a cuidar niños espirituales. No los llevaron al desarrollo, no los llevaron a crecimiento, a pesar de que la revelación era correcta, la guía del Espíritu era correcto, los ministerios eran correctos, pero tanto ellos, los ministerios, como la iglesia, había perdido el propósito del Señor. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de la preparación, precisamente para experimentar la bendición de Dios. ¿Por qué lo incluyo dentro de la tentación? Porque la tentación es confiarnos de que estamos bien. Todo mundo está bien. La iglesia de Corinto, cuando la mide y les dice, nosotros no nos medimos con la regla de nosotros mismos, sino con la regla que ha puesto Cristo. ¿Por qué razón les dice eso? Porque la iglesia de Corinto se estaba midiendo a sí misma, y aunque estaban preparándose bajo el sistema de este mundo, pero no de acuerdo al diseño. Eran profesionales y expertos en el sentido humano, pero no los había llevado a ser espirituales ni a hacer las cosas en el Señor con una actitud
y una vida espiritual. Precisamente hoy queremos hablar sobre eso porque el descuido, el conformismo, el sentirnos que estamos bien y el medirnos a nosotros mismos conforme a nuestra medida nos evita el que seamos preparados. Hoy, aprovechando la presencia del apóstol Alfonso, queremos hablar sobre este tema. El Espíritu Santo nos ha llevado a este tema y lo voy a explicar por qué nos va a servir, aparte de lo que Dios le ha dado al apóstol Alfonso, porque él precisamente ha hecho esto que estamos empezando a hablar. Ha preparado la iglesia, ha preparado al distrito, y esto nos lleva a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, para el Congreso ya están inscritos los hermanos de Belice, de Belmopán, de Punta Gorda, de Sutijá, La Caoba, San Luis, Poptún, Chaté, Santa Isabel. Y dentro de pastores, discipuladores y el resto de discípulos que van a venir solo del distrito del apóstol Alfonso, hay 180 personas que solo del distrito de él. Hay distritos que vienen 8, 10, 15, 30. Sin embargo, solo del distrito vienen 180 personas. Algunos ya avisaron que se van a inscribir porque viven muy lejos, muy metidos en la montaña, y que por eso se inscribirán en el mismo momento del Congreso. Ahora, no solo para eso, sino el ambiente que se mueve en su distrito es un ambiente de libertad, es un ambiente donde el diseño es muy notorio, y eso no es por casualidad. Eso no es producto de que se oró mucho y se dijo, se ha hecho, sino hay algo que está encerrado en todo esto, que es el trabajo del Espíritu Santo, pero el trabajo también de este siervo de Dios en preparar a los pastores, a las iglesias, para que estén involucrados en el propósito del Señor. Apóstol Alfonso, es una bendición, como dije, tenerte aquí. Y me gustaría que nos contaras cómo ves el ambiente en relación al diseño, al modelo a seguir de la iglesia de Sutijá, pero como también del distrito, y que nos cuentes cómo están involucrados, cómo están metidos, pero luego vamos a ir platicando qué se ha hecho para que esto se logre, y es producto de lo que estábamos hablando, de la preparación que se debe tener, y esto es muy importante. Apóstol Abraham, una de las cosas que nosotros hacemos allá en el distrito es el discipulado. El discipulado como la orden del Señor que dijo, id y haced discípulos. Y eso de hacer discípulos no solamente es palabra, porque dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Ajá. Entonces nosotros lo que hacemos es enseñar, pero también practicarlo. No solo a nivel local, sino a nivel de distrito. Es a nivel de distrito, porque nosotros tenemos 4, 5 seminarios al año, aparte de los seminarios de consejo, así, de los pastores de consejo. Entonces eso nos da vida. Esos seminarios nos da vida, porque ahí es donde discipulamos a todos los discipuladores. Porque si no hay discipulado, pues bueno, no hay enseñanza. Y si no hay enseñanza, pues ¿qué van a dar? Pues, porque todo es aprendido. Todo es aprendido. Dios le ha dado a Misiones del Calvario, Dios le ha dado esa revelación a través de usted, y eso poco a poco lo vamos entendiendo, y conforme vamos entendiendo, lo vamos practicando. Y eso es lo que nos da vida, pues, en ese distrito. Apóstol Alfonso, ampliando un poquitito lo que estás diciendo, solo para que lo amplíes. Entiendo que no te has conformado solo a hacer reuniones pastorales, ni solo tener la reunión del pastor, sino aparte de eso, te reunís con los discipuladores, que son
como 350, Sí, sí, sí. que por cierto yo los acabo de ver hace un mes reunidos, Ajá, sí, o sea, sí, soy testigo de eso, que llegaron y a todos los vieron cuando fue la reunión en San Luis, Sí, sí. y había esa cantidad de discípulos a nivel de Exacto. distrito, Así es. y los tuviste ahí, pero los reunís constantemente para disipularlos y prepararlos para que hagan, como decías, lo que el Señor ha dicho. ¿Cómo has logrado eso, Apóstol Alfonso? Esto lo he logrado a través de la fe en la palabra. Así es. Yo creo en la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos acá, lo del cuerpo ministerial, y usted nos da el discipulado, esa palabra lo agarro para mí en vivo. Eso es muy importante. En vivo, y eso se lo doy a los pastores, así también en vivo. Para que ellos lo practiquen en sus iglesias, que enseñen a sus discipuladores, y así va el proceso. Es que ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico. Yo no hago ni digo otras cosas, sino que lo que es el modelo a seguir. Ajá. Es que yo no puedo salir, lo que vamos aprendiendo, eso voy dando a ellos. Y gracias al Señor, la mayor parte de pastores lo van captando, porque ya los frutos se ven. Así es. ¿Sí? Ya los frutos se ven en los congresos, en nuestros seminarios, ahí van mucha gente. Y ese es mi gozo. Cuando comenzamos con seminarios, a veces llegaban solo 100, 150, 200, pero yo nunca estoy satisfecho con eso. Ajá. Sí, yo quiero que crezcamos, yo quiero que lleguemos a 1000 o más, 2000 líderes o discipuladores para que se extienda la obra conforme la palabra de Dios. Una de las que me da vida en la Escritura, en el capítulo 17 de Génesis, cuando el Señor dice, haré mi pacto en ti, le dice a Abraham, y este es un pacto perpetuo, dice, Ajá. y te multiplicaré en gran manera. Y esa palabra me llena, y lo agarro y lo aplico. Y eso es lo que me da resultado, porque como estoy respaldado con la palabra, Dios tiene que obrar. Eso es lo que yo hago en el Distrito Sur. Hay varias cosas que me sorprenden del distrito, y no solo porque lo acabo de ver hace poco, sino lo he venido viendo en el proceso. Es que hay mucha solidez que se está notando ya en las iglesias, en cada congregación. Estoy hablando de tu distrito. Por ejemplo, hay iglesias que debido a veces a enfermedades o a algún cambio pastoral o algo, ha habido necesidad de hacer un traslado pastoral, y a veces la iglesia se queda por un tiempo sin pastor. Como en el caso de San Luis, por ejemplo, ya lleva como 3 años sin pastor, pero es una iglesia que uno va y está fluyendo y creciendo, funcionando, y tienen una actitud muy abierta en relación al diseño del Señor. Y como una vez llegó un hermano a visitarlos y dice, ¿y qué pasa aquí? Sin pastor la iglesia está creciendo y está funcionando en el modelo y en el diseño y están bien metidos. Yo en un son de broma le dije, sí, es que ya me propuse quitar los pastores y dejar solo la iglesia sin pastores, porque es una iglesia que está creciendo. Sí. Ahora, lo que entiendo es que todo esto, esta firmeza, este desarrollo, este crecimiento que están teniendo, es precisamente por el trabajo que estás realizando de discipulado, como decís, de preparación no solo al pastor, sino de preparación a los discipuladores. Entonces, ¿qué está provocando a nivel de iglesia? Iglesias que, vamos a decir así, si se llegase a morir el pastor, la iglesia sigue creciendo, pues. Sí. O si se hace un cambio pastoral y se lleva este pastor para otro lado y se pone otro pastor, la iglesia sigue creciendo. Sí. No sufre, no experimenta ningún cambio, sino más bien desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque todos están bien entendidos de lo que realmente Dios quiere que se haga. Eso es lo maravilloso, porque el ejemplo está en San Luis. La obra quedó muy pequeña y me recuerdo que le pedí permiso, que me dé unos 3 meses para discipularlo.
y comencé con el discipulado y me llegaban 30, 40 personas en el discipulado 2 veces a la semana. Pero de ahí, yo ahí vi en todo ese grupo, eran las personas que de veras estaban captando la visión, y a los 3 meses escogí a 10 y lo puse para que sean discipuladores. A los pocos meses saqué otros 6 y así llegamos a 20 grupos. Entonces ellos son los que mantienen la iglesia firme, porque lo que yo les enseño, de acuerdo al diseño, ellos enseñan a la iglesia, a los discipuladores. Se está haciendo lo que precisamente Pablo corrigió a la iglesia de Éfeso en Timoteo. Así es. Lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles, enseña a hombres, para que esto le enseñen a hombres fieles y esto le enseñen también a otros. A otros. Así es lo que se está haciendo conforme el modelo. Exacto. Entonces veamos esto. ¿Por qué en muchas iglesias no se ve esa estabilidad? No solo estoy hablando de la iglesia de San Luis, sino estoy hablando del distrito. Quizás no en un 100% del distrito, pero sí en 92% del distrito, que es un alto porcentaje. ¿Por qué se ve esa solidez y por qué se ve esa firmeza? Porque se le ha dado importancia a la preparación y al discipulado, lo que el Señor ha dicho de discipular. ¿Por qué entonces algunos distritos o en algunos países no se ha visto el resultado como se debe ver? ¿Por qué razón? Porque no se está haciendo como el Señor está diciendo. Y el problema es que no lo hemos visto como una tentación que viene el diablo provocando, ¿qué cosa? Confusión y haciéndole ver a los pastores y a la misma iglesia que va bien, pero no, porque no es, los frutos son los que evidencian que no va bien. Ahí sí que por sus frutos los conoceréis, no solo como personas, sino los conoceréis si estamos productivos, pues. Entonces, qué importante lo que nos has estado diciendo, y si pudieras resaltar o reforzar un poquito más eso, porque eso no solo nos enseña a la iglesia, sino nos enseña a los ministerios también. Uno de los libros que me bendice es el de Grupo de Comunión Familiar. Cuando no lo entendemos, porque siempre en grupo de discipuladores hay algunas ideas diferentes, que quisieran hacer lo que ellos piensan. Entonces yo tomo el libro y le digo, aquí dice esto es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, algunas iglesias que quieren tomar como del tiempo antiguo, y dicen, hermano pastor, vamos a poner un presidente, un vicepresidente, un otro. Entonces, con la sabiduría de Dios le digo, así nos lo dice el libro del Grupo de Comunión Familiar. Así, así, así. Porque si lo hacemos como ustedes quieren, entonces salimos del diseño. Tenemos que hacer lo que nos dice. Entonces le digo, mire lo que dice aquí, mire esto. ¿Quién es el que tiene que nombrar o colocar a los discipuladores? Aquí dice que es responsabilidad del pastor local. Entonces yo les enseño, muy bien. Entonces, ese es un discipulado. Y a veces, por otro lado, a veces viene. O sea, el discipulado no es dar lo que los demás están presentando, no porque no tengan, porque a veces el Señor, a veces sí. Y nosotros debemos de creer que Dios les está dando revelación, no solo al apóstol Abraham, a los apóstoles, a los profetas, hay discípulos que tienen revelación de Dios y debemos oírlos. Pero el problema está cuando estamos conformados a lo antiguo, como decís, y lo antiguo no es solo el pasado, sino es al sistema de este mundo, pues. Y queremos implantarlo. Ahora, el discipulado que estás enseñando no solo va conformado a decir lo que se debe hacer, sino a enseñarles a que hagan lo que se debe hacer. Exacto, así es. Es que si solo hablamos, no sucede nada. Así es. Tenemos que... Solo es información. Solo información. Que es lo que generalmente, en su mayoría, hacemos, ¿verdad? Eso es. Ya les dije, ya les mencioné, pero no los hemos llevado a lo que dice el diseño, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Exacto. Un ejemplo, los de San Luis y los de Sutijá
sentí en mi corazón y me dio palabra al Señor allá en Deuteronomio 6, 6 y 7, donde le dice a los papás, esta palabra que tú lo guardas en tu corazón y se lo repetirás a tus hijos cuando camine y todo lo que habla ahí. Eso nos habla el Señor, nos dirige a nosotros como papás. Entonces, aparte de se instruye el niño en su camino, bueno, así dice el texto. ¿Qué hice? Escogimos a 18 discipuladores para niños. Entonces, lo nombramos y oramos por ellos y luego hicimos la fiesta y ya seleccionamos la edad de los niños y este domingo comienza. Entonces, no solamente es palabra. Así es. No, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos no hay nada. Y eso es lo que a mí me agrada, que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Lo bonito es que no solo Petén está teniendo un desarrollo muy precioso en el sentido espiritual. Yo recuerdo que estando en el Canadá con ministerios proféticos, el Señor dijo, cuida las iglesias de las montañas. Ellos no sabían que se llamaba Petén, entonces solo dijeron montañas. Cuida las iglesias de las montañas porque viene una tremenda bendición para ellos. Y veo un surgir en las iglesias del Petén muy fuerte, hablando especialmente de tu distrito, pero también vemos la iglesia que dirige el pastor, el apóstol Salvador Obregón, la iglesia del Chal, la iglesia de la Nueva Unión, Barrio San Juan, y otras iglesias que también, Sutijá, que están desarrollando, hay otras más, pero vemos en Petén un avivamiento, no estoy hablando de avivamiento pentecostal, estoy hablando de un avivamiento real de la vivencia, del diseño y del modelo de Jesucristo, ¿verdad? Porque yo entiendo que la llenura del Espíritu Santo no es para hacernos pentecostales, sino es para hacernos espirituales. Estoy hablando de ese avivamiento que produce un estilo de vida de acuerdo y conformados a la imagen de Jesucristo. Y Petén es precisamente, se nota eso, y estamos viendo un desarrollo muy fuerte que lo que el Señor me dijo hace años allá en el Canadá, ahora, pues no solo ahora estoy hablando de este tiempecito, sino ya viene un buen tiempo de un despertar glorioso. Pero algo que veo es que ha habido mucha unidad, especialmente en cada distrito. Entre los pastores, digamos, en tu distrito hay mucha unidad. ¿Cómo has logrado esa unidad? Esa unidad se ha logrado a través de los manuales del discipulado, porque ahí a nosotros cómo nos agrada ese libro de carácter. Ajá. Porque ahí nos habla de gozo, nos habla de amor, nos habla de fidelidad. Entonces todo eso, esas enseñanzas nos impacta, nos bendice a cada uno, y ahí es donde enseñamos que debemos de estar unidos. Así es. Y como un ejército se tiene que defenderse. Y así tenemos que ser nosotros. Yo así les enseño a ellos, pues. Tenemos que ser un ejército, que hay un enemigo o hay un grupo de enemigos que nos está molestando. Entonces nosotros tenemos que estar unidos para defendernos o para pelear la batalla. Entonces eso lo encuentro en los manuales. Porque volvemos otra vez al discipulado, a la importancia de la preparación. Exacto. Es que no puedo buscar otro material, no es que eso es lo que nos da, y es entonces suficiente, es capaz, es completo lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Exacto. Por ejemplo, habla uno de paciencia, habla uno, por ejemplo, de la medida de hablar, donde dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí están en esos libros. Entonces nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Por ejemplo, uno dice, el que hurtaba, que no hurte más, pero eso lo ampliamos. Como por ejemplo, el que pega a su familia, que ya no lo sigue pegando, claro, porque estamos en el modelo. Yo le digo, si alguno de ustedes, hermanos, hace otra cosa fuera del diseño, no estamos en el modelo. Entonces ahí lo vamos aplicando, los libros, y eso es lo que nos hace prosperar. Eso nos cambia nuestra vida. Otra cosa que vemos es que no solo hay una unidad. Cuando hablo de una unidad,
entiendo que no estoy hablando de un 100%, que quizás hay uno que otro que se queda afuera y un poquito distante, pero sí hay un alto porcentaje de unidad. Sí. Y cuando estoy hablando de ese alto porcentaje, estoy hablando de un 92-95%. Pues. Pero ese 1 o 2 no marcan el accionar de toda una iglesia o de todo un distrito. Pero también me sorprendió mucho, y eso lo he visto en varias ocasiones, no solo esta última vez que estuve allá, sino vi que también hay muy buena y preciosa comunión con los de los otros distritos del Petén, siempre de la misión. Sí. Por ejemplo, el apóstol Salvador estuvo ahí. Ese es un testimonio tanto de parte de él como de ustedes hacia él, de que nos sentimos que somos un cuerpo. Exacto. Lo mismo el pastor Jacobo, el pastor Wellington, y estuvo otro pastor de un lugar ahí cercano, y hay mucha armonía, pues. Sí. Y aunque no son del mismo distrito, pero somos de la misma misión, del mismo cuerpo. Así Y es. estuvimos en la iglesia de Poptún, en una iglesia que va en crecimiento, en desarrollo, y yo realmente ahora me quedé sorprendido de ver la iglesia de Poptún, qué crecimiento espiritual y desarrollo el que ha estado teniendo y cómo es que ha estado manifestándose la gloria y el poder de Jesucristo en esa iglesia. Pero me llama la atención la relación que están teniendo con los demás distritos, ¿verdad? A modo de que nosotros podamos ver la gran diferencia con otros distritos. Si dentro del mismo distrito no hay una unidad, no hay armonía, mucho menos hay con los demás distritos, Sí. No solo aquí en Guatemala, sino en el extranjero, pues. Sí. O sea, se reúnen apenas aquí, pero cada uno está por su lado, distante, y se olvida, y se puede morir ese pastor que, bueno, pues no nos importa, gloria a Dios, se fue, a Dios lo bendiga, y ya no estamos, pues. Sí. Pero eso veo allá que hay un acercamiento, y claro, falta mucho todavía, pero que está sucediendo. ¿Cómo también han logrado todo eso? Esto se ha logrado siempre, como venimos hablando, sobre el discipulado, pero Eso es. una de las cosas que también nos agrada cuando hay una reunión, un seminario, cuando usted llegue o otro siervo de Dios, nosotros queremos aprender de él, pues. Así es. Queremos aprender de él porque cada tiempo, cada mañana, la misericordia de Dios es más diferente, las bendiciones porque cuando leemos los libros, cada vez que leemos nos da nuevas cosas, nuevas ideas, o nos fortalece también, y cuando usted llega otro, igual nos llenamos con nuevas experiencias. Y cuando lo tomamos eso, se lo damos a nuestros discipuladores, a las iglesias, porque así se va extendiendo. Y todos vamos caminando Exacto. en un mismo sentir como un cuerpo de Cristo. Eso, vamos extendiéndonos con la misma enseñanza, con una misma enseñanza, un mismo sentir y también decir una misma regla. O a veces sí puede pasar que en la iglesia local, ahí sí todos somos unidos y todo, pero cuando nos relacionamos con los demás, todos nos sentamos juntitos y todos hay un receso, por ahí platicamos juntos, pero es la iglesia local misma. Sí. Cuando ellos tienen tiempo para verse demasiado, en vez de estar relacionándonos con los demás y de abrirnos hacia el resto del cuerpo de Cristo. Y eso también noté allá, que en los recesos que había, se iban todo el mundo a platicar con todo el mundo, y qué alegre, y se abrazaban, y qué bendición, y se quedaban platicando, ¿verdad? Entonces, todo eso estuve notando, que hay algo glorioso que está pasando en Petén, y veo que Dios ama la iglesia del Petén. Estoy hablando de la iglesia en general de Misión Cristiana del Calvario, la ama a todas, pero como estoy hablando de la misión, y cómo es que el Señor se está moviendo y manifestando de una manera gloriosa. Y veo que todo depende, y has resaltado mucho el discipulado, y eso me lleva a la importancia de la preparación. La importancia de la preparación. Y veo que Jesucristo, antes de irse
y antes de que viniera la manifestación del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, dice, y versículo 4, o antes de eso, el versículo 2, primero Jesús les modeló. El versículo 1 dice acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Les modeló ya como un resucitado. Les modeló ya dándoles la revelación de su persona en hacer y en enseñar, no en enseñar y hacer, como hacemos nosotros. Primero enseñamos y después hacemos. Él primero modeló y después empezó a enseñar. Segundo, veo que él dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A veces creemos que por ser ministerio no necesitamos mandamientos. Y somos los que más necesitamos mandamientos porque somos los llamados a dirigir y a conducir a la iglesia, al distrito, hacia el propósito del Señor, ¿verdad? Y creemos, no, ya es que eso que me manden, no, es que eso que me digan, eso que... ¿Cómo has logrado votar eso allá bastante? Uno de los textos que vemos siempre en los libros y en la palabra del Señor, y eso sí se los he dado a los pastores en Mateo 4:19, cuando dice, venid a mí, y venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Digo a ellos, nosotros fuimos llamados, pero luego el Señor nos tiene que preparar, nos tiene que discipular, nos tiene que transformar, nos tiene que equipar. Pero eso es lo que les digo a ellos, pues, eso es lo que a muchos pastores no les gusta. La preparación, el ser formado, su carácter por medio del discipular. Y aquí vemos que eso fue, es que aquí está tan claro el diseño. Pues. Ahí está tan claro. Y luego le digo, si nosotros no nos prepara el Señor y vamos a ir a pastorear así, tan solo nuestro llamado y a pastorear, no vamos a saber lo que vamos a hacer. No lo vamos a entender porque nadie nos enseñó. Y les digo a ellos en Filipenses 4:9, cuando Pablo le dice a los filipenses, lo que has visto en mí, lo que oíste, esto hacer, le dice a ellos, pero dice en mí, esto hacer, es decir, aprendemos primero. En el discipulado nos tienen que formar, y ya cuando estamos formados, entonces sí podemos ir a predicar, a discipular a otros. Vamos a ser eficaces, vamos a ser efectivos. Así es. Porque si no, vamos a estar solo... Eso es lo que ¿Cómo pasa? se llama aquel animalito que es como ratoncito que está en una jaulita dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y... No es ratoncito, sino es como un ratoncito. Y ahí está dando vueltas. Y los ministerios ahí estamos dando vueltas. Sí, ¿no? Y muchos pastores así son. Sí, estamos cansados. Y hoy sí trabajé mucho. Pero solo dando vueltas. Pero no estamos haciendo de los discípulos personas eficaces. Pues. Porque no son preparados, porque no son equipados, porque no son discipulados. Y por eso cuando llegan a la iglesia no hacen nada. Por eso Jesucristo, antes de que tuvieran la experiencia del mover del Espíritu, es que el diseño es lindísimo. Yo no sé por qué algunos quizás no se resisten un 100%, pero por lo menos sí en cierta manera. Sí. Pero tan lindo que está aquí, muy claro. Él los preparó antes de que viniera el mover del Espíritu Santo y antes de que se iniciara el trabajo de la iglesia. O sea, la iglesia comenzó a partir de Hechos 2, pues. Sí. A pesar de que ya los había llamado apóstoles, a pesar de que ya eran ministerios, pero realmente aún así todavía los preparó 40 días. Sí. Imagínate que convocáramos a un congreso de 40 días. ¿Verdad? Aunque algunos al tercer o cuarto día del congreso dicen, no nos queremos ir, siga. Ya estamos llegando y hay gente que quisiera los 40 días. Pero lo que quiero llegar es el versículo 4. Y estando juntos, no dice que si les preguntó si querían, sino dice les mandó. A pesar de que eran apóstoles, les mandó. O sea, los apóstoles necesitan ser mandados. Sí.
Hace poco estaba hablando con un grupo de pastores y les decía, el problema es cuando los pastores no tienen pastores. O se sienten, aún teniéndolo, se sienten sin pastor. No hacen, no oyen, no le escuchan. Son pastores, pero sin pastores. Sin pastores, sin discipuladores. Sin alguien que les está dirigiendo. Aquí, dice, estando juntos, les mandó. No les preguntó, no les dijo si querían, no les dijo si les parecía, no, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Además de los 40 días, ya que vemos que se llevaron 50 días entre la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, viene 40 días de un adiestramiento intensivo. Sin embargo, todavía pasaron 10 días en que ellos estaban esperando la promesa. Pero no como cuando pasa, bueno, esperemos, y como algunos, bueno, pues juguemos qué cosa aquí, o entretengámonos con algo, o veamos la película del momento aquí, traigamos unos CD o DVD, veamos algunas películas adecuadas mientras pasa el tiempo. No, este esperar no era pasar el tiempo, sino era un esperar donde ellos se seguían preparando en oración, en la palabra, comunión unos con otros. ¿Qué esperar tan diferente? Sí. Con el pensamiento en el Señor. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, vino y produjo los resultados que el Señor quería que se produjeran. Qué lindo es lo que veo. La gente que viene, por ejemplo, de allá, viene también de diferentes lados. Pero la gente que viene de allá, especialmente estoy hablando de tu distrito, viene preparada y viene abierta. Algunos, por ejemplo, me decían, ya queremos que fuera mañana el Congreso. Ya queremos, mire, y cuando estábamos dando la conferencia, una apertura de un entendimiento sorprendente. Entonces, viene preparada, quiere decir que esa persona al regresar, eficaz. Va a ser efectiva, va a ser productiva. No vino a un evento, no vino a escuchar conferencias, sino vino a escuchar lo que el Espíritu Santo está mandando que debemos que hacer. Sí. Al estilo Pablo. Exacto. Cuando el Señor le dice, ve a la calle derecha, cuando se acaba de convertir, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y eso es lo que debemos de ir a la congregación, al templo. Cada discípulo debe ir a escuchar lo que debemos hacer, debe ir a las reuniones, cada pastor a las reuniones del distrito a escuchar lo que debemos hacer. Cada reunión o seminario o congreso que haya a nivel de distrito o en los países, debemos de ir con la actitud de ir a escuchar lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque ellos cuando hicieron lo que se les dijo que hicieran en Hechos 1, el resultado fue Hechos 2. Sí, sí. Pero queremos que pase Hechos 2 sin haber hecho Hechos 1. Pues. No. Es que tenemos que primero aprender, recibir y luego dar. Ponerla por obra lo que recibimos. Me estabas platicando de una palabra profética antes de iniciar el programa que dio, me parece, la profetisa María. Me gusta, esto va ahorita encaja precisamente con esto. Me gustaría que la mencionaras. En estos días, la hermana profetisa María recibió una revelación y vio que el Señor lo llevó al cielo, lo llevó arriba, y el Señor le mostró que ahí estaba el apóstol Abraham, dijo, y hermana Mari. Y ahí estaba en medio de muchos libros, y luego un personaje muy precioso en medio de ellos le dijo al apóstol Abraham, esto te estoy enseñando, toda esta revelación, y luego le dijo que esto lo tienes que aprender o lo estás dando, pero luego usted tiene que darle a tus apóstoles, a los apóstoles. Y luego los apóstoles tienen que discipular con esto a los discipuladores, y luego los discipuladores a los discípulos. Y el Señor les dijo que cuando ellos captan
todo esto en orden, entonces la obra va a crecer más y ahí saldrán los pastores y van a llevar la obra bien en el modelo a seguir, le dijo el Señor. Y me llamó la atención porque hablaba de los libros, hablaba de un personaje que seguramente es el Señor y el apóstol, usted recibiendo esa palabra juntamente con su esposa. Y yo veo la orden. Así es. ¿Verdad? Vemos que es Dios, apóstol y más apóstoles, pastores, discipuladores y discípulos. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Exacto. Lo que Jesús hizo con los discípulos y lo que Jesús dice en Hechos 1. Pues, bueno. Así es. Y yo me sorprendí porque llorando dijo la profetisa sobre esta palabra tan buena. Me bendice pues y me anima más a seguir con el trabajo del discipulado. Y también me lleva ahí a ese capítulo 8 de San Mateo 9, donde habla, yo soy también hombre que estoy bajo autoridad. Ajá. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y cuando digo, ven, viene, y cuando digo, haz esto, lo hace, y así es el orden en el reino de Dios, así es el orden en el diseño, y esa es la forma en que nosotros podemos crecer. Esa es la forma en que vamos a prosperar, llevando el orden como el Señor quiere. Así es. ¿Sí? Porque fuera de eso, nosotros no podemos caminar bien. Lo que yo veo entonces aquí con esa palabra y con lo que vemos en Hechos 1, no solo los llevó a prepararse en ser adiestrados. El adiestramiento no solo fue una transmisión o confirmación de la revelación ahora de un Cristo resucitado bajo la evidencia del reino de Dios, porque dice que les estuvo hablando del reino de Dios. No solo las directrices lo estaban dando bajo ahora el concepto de una revelación de un Cristo resucitado, sino que eso también, el esperar, iban a evidenciar ellos su carácter, iban a evidenciar ellos ahora que estaban dispuestos, su actitud de estar dispuestos a que algo pasara. Y la verdad es que viéndolos, cómo el Señor los preparó, cuando dice que vino un viento recio y un estruendo fuerte, cualquiera de nosotros salimos corriendo donde estamos. Imagínate, estamos reunidos en un templo y empieza a haber un estruendo fuerte, la idea es, esto se va a caer, o un temblor. Y salimos, ¿qué cosa? Corriendo. Cuando ellos se quedaron ahí porque sabían que algo iba a pasar, no sabían qué, pero algo iba a pasar. Y nada más era que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Cómo? No se los dijo. Pero ¿por qué no se aspavientaron? ¿Por qué no se descontrolaron? ¿Por qué no se perdieron el control y salieron todos corriendo y empezaron a reprender demonios? Y de ahí justo ven sobre cada uno, no, hombre, eso es demonio, pues. No dijeron eso, sino en ese momento lo entendieron bien, en ese momento tuvieron la actitud correcta, pero también tuvieron la acción correcta. Ahora, ¿qué fue lo que produjo eso? La preparación, el discipulado. La preparación. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando no solo en tus distritos, en el distrito que el Señor te ha puesto, sino está pasando en muchas congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. Las iglesias que se están preparando adecuadamente, sea para que vayan al templo a adorar a Dios y a bendecir a Dios, son funcionales y son efectivos como verdaderos adoradores. Sí. Lo mismo cuando van a un seminario, van a recibir y van a continuar preparándose, porque ya van con la actitud abierta. Como dije, si a nosotros nos pasara hoy en día esto que les pasó a estos, salimos corriendo y empezamos a reprender demonios, ¿verdad? Pero ellos, ya el Señor los había preparado su corazón con la palabra. Ya estaban preparados aún su carácter para recibir esa bendición.
Así es. Y por eso es que tan glorioso es cuando está la palabra y está el Espíritu Santo. Entonces los dos trabajan bien en el hombre. Así Entonces es. el cristiano, el discipulador, ya no está solo. No solo tiene palabra, sino que también tiene poder de Dios. Como en el caso de Pedro, el apóstol. En el principio, pues él era un miedoso porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Pero ya después, ya el Señor ya lo ha preparado todo. Pero ya cuando vino el Espíritu Santo, como venimos viendo, entonces él, cuando recibió ese poder del Señor y la palabra de Dios en él, entonces era fácil decir, cuando dijo esto, no están ebrios, sino que es el tiempo que dijo el profeta Joel. Mire, tuvo la acción correcta, pues. Ahí estaba el poder de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todo encajó muy bien, Todo pero encajó. ¿por qué? ¿Por No qué? solo porque era de Dios, Ujú. sino porque ellos estaban preparados. Exacto. El problema es cuando las cosas que pasan son de Dios, pero no estamos preparados. Entonces cae en saco roto la bendición. Sí, Pues. sí. A eso se debe que muchos movimientos del Espíritu en diferentes países y en diferentes misiones se ha perdido todo. Sí. Solo quedó la historia, pero no la vida. Es que yo veo en el discipulado, es el alimento diario del cristiano. Porque es la palabra que estamos comiendo. Así es. Estamos comiendo, estamos recibiendo. Entonces nos estamos alimentando. Y un cristiano bien alimentado, bien preparado, bien discipulado, ¿quién lo saca del Señor? Pues no quiere, al contrario, prospera y da frutos más. Ahora, yo veo un proceso de esta preparación y de este discipulado que estás mencionando, porque el discipulado lo veo como una preparación para llevarnos al cumplimiento de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ahora, cuando veo a los apóstoles accionando de esta manera en Hechos 2, veo que es el resultado de Hechos 1, de cómo el Señor los preparó y los adiestró, los discipuló 40 días. Pero antes de eso, por eso hablo de un proceso, antes de eso había pasado algo que yo, así como veo el pasaje, a los apóstoles, yo por ellos no hubiera dado ni un centavo. Y te lo voy a explicar por qué. Dice aquí en Marcos capítulo 16, versículo 12. Marcos 16, 12. Solo leemos el que creyera y fuera bautizado, el versículo 16, pero no lo vemos el proceso de preparación que el Señor les dio a ellos. Y no es un proceso de preparación a lo que creemos que debe ser solo de estarnos diciendo el diseño, sino el discipulado no es solo un discipulado y un adiestramiento de aula, de salón o de templo, sino es un discipulado de relación y de corregir ciertos problemas. Veamos esto. Pero después apareció, ya está hablando de Cristo resucitado, en otra forma, dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dice? Y ni aún, ¿qué dice? Creyeron. No creyeron. ¿Cómo es eso? Si ya les había dicho antes de morir que iba a resucitar, destruir este templo y en 3 días, incluso hasta le dio el tiempo. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No le creen. Y sigamos leyendo. Y finalmente se apareció, ya no a todos los demás, sino ahora se apareció a los 11, porque ya no habían 12, porque el otro ya se había ahorcado. Pues. ¿Y qué dice? A los 11 mismos, o sea, estaba hablando con los 12 apóstoles, Sí. con su grupo cercano, con lo que podríamos hoy llamar el grupo del pastor. El grupo del pastor. ¿Y cómo estaban? Estando ellos sentados a la mesa, ¿qué hizo? Y les reprochó Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Ahora, esto ya fue al grupo cercano, ni el grupo cercano le había creído. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Bueno, estos no me creen y se fue a orar, Señor, Espíritu Santo, obra en ellos, transfórmalos, como hacemos muchos siervos. Creemos que con orar solamente vamos a solucionar el problema. El discipulado y la preparación también incluye, ¿qué cosa? Reprensión. Sí, aquí dice que Jesús los reprochó, les reprochó su incredulidad. En otra versión, en la NTV, dice, y les reprochó su incredulidad. Y cuando habla aquí de la dureza de corazón, está hablando de la obstinación del corazón en la NTV. Dice, y les reprochó su incredulidad y la obstinación de su corazón, porque se determinaron a no creer. Sí. Porque ellos decidieron no creer. Porque ellos en su actitud dijeron, no va a pasar, pues. Y entonces, los cercanos. Ahora, dice que lo habían, a los demás que lo habían resucitado. Y les viene y les cuenta, no pasó eso. No, eso no pasó. Pero si ya se los había dicho. Sí, o sea, no era falta de revelación. Ni que la información hubiera estado mal dirigida o mal dada, sino era que ellos se habían determinado a no creer. Por eso habla de obstinación y habla de que ellos se propusieron no creer. No, eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Que la iglesia se va a multiplicar. No, eso no va a pasar. Que vamos a hacer más de 10,000. No, eso no va a pasar. Que vamos a ver muertos resucitar. No, eso no va a pasar. Y hay gente que va a estar obstinada y que no va a creer. Sí. Eso es cuando dijiste de los que todavía están conformados a este mundo, a la vida antigua, la vida de la carne. Sí. Hay gente que no va a creer. Ahora, me sorprende mucho cómo Jesús les reprendió, les reprochó. Algunos pastores somos buenos para reprender demonios, pero somos muy permisivos con las cosas que pasan en la iglesia. Somos muy buenos para echar fuera demonios, pero no muy buenos para discipular. Para corregir. Para corregir. ¿Verdad? Primero, lo hacemos con el hígado y segundo, no con la sabiduría necesaria, ¿verdad? Sí. Porque eso mismo oculta nuestra falta de ser modelo y de hacer ejemplo de una vida en Cristo Jesús. Sí, porque hay pastores exhortan a la iglesia, pero con sus propias palabras, con lo que él siente. En la carne. En la carne, en sus costumbres. Enojados y no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al discipulado. Y en vez de que la iglesia sea edificada, lo sacan, lo destruyen. Lo ven como una amenaza. Exacto. Lo quitan. Sí, hay iglesias hasta le da miedo a su pastor porque los trata muy duro. Y eso pasa por no tener discipulado a los pastores. No fueron discipulados y por eso tratan mal a las ovejas o a la iglesia. Yo recuerdo hace como unos 20 años que fui a una reunión de pastores a nivel interdenominacional en ese tiempo. Y había un pastor en su oficina que tenía una fotografía o como dijéramos, sí como foto, donde había un pastor sentado así en su escritorio, pero en vez de tener cabezas de venados o de animales así atrás en foto, como decir fotos así como las que tenemos aquí, ¿ya? Las fotos de los que era su consistorio. A todos les había volado la cabeza, pues. En vez de corregirlos, en vez de reprochar su actitud y no ser permisivos, porque el discipulado incluye eso. Sí. Él les llamó la atención porque no habían creído y porque eran duros de corazón. Los 11 apóstoles, aunque eran apóstoles y aunque habían estado con Jesús, no le creyeron.
Pero tampoco Jesús fue permisivo, pues estos no le creen, pues bueno, pues que se queden ahí, que miren cómo salen. Yo al fin y al cabo vine y ya resucité y aquí estoy. No, no fue eso. Sino, no se lavó las manos, pues sino él vino, los corrigió. Ahora, por eso es que después los instruye 40 días, ya bien hechos uno, porque esto es cuando ya Cristo era resucitado. Y después les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero primero los corrige. No los mandó así todos descontrolados y todos arruinados. Sino a los nuevos los iban a arruinar, pues, claro, que es lo que generalmente pasa. Sí. Ahora, otra forma de corrección es, veo a un Pablo que le escribe a Timoteo, en Timoteo 1:3, primera Timoteo, donde dice, por esta causa te dejé en Éfeso, después de ir a Macedonia, para que enseñes o para que mandes a los que están enseñando diferente doctrina que no lo hagan. Sí, pues. Veo que Pablo había mandado a Timoteo, pero Timoteo no lo estaba haciendo. Pero tampoco dijo, no, Timoteo no lo está haciendo, voy a ir a orar, voy a ir a ayunar unos mis 5 días para que Timoteo lo haga. No, fue y lo corrigió. Exacto. Para eso te mandé. Lo mismo le dice a Tito. Por esta causa, dice, 1:5, te dejé en Creta. Para que corrigiese lo difícil. O sea, no lo estaba haciendo. Pero tampoco se fue a orar, y padre, mira ese una vez y lo he discipulado y ha estado conmigo. Y ya, Señor, veo que no se puede. No agarró la onda, Señor, de todo lo que yo le dije. Y mira, Señor, te ruego, te lo pongo en tus manos que tú obres y nos lavamos las manos. No es así. No es así. Cuéntanos experiencias, aunque no mencioné los nombres. Nada más por ética, pero cuéntanos las experiencias que a veces has tenido que hacer. Porque lo que veo que está pasando en tu distrito, como dije al principio, no es producto de la casualidad. Entiendo que es producto de la obra del Espíritu Santo, exacto, pero también es producto de algo que se ha hecho, no de algo que se permitió que pasara. Pues. No. Entonces, desde esa cosa. Por ejemplo, a mí me gusta discipular a las personas y como vemos aquí en el caso del Señor, en una aldea que se llama Seamay, tuvimos que sacar el pastor y se quedó sola la iglesia, pero hay un asistente pastoral ahí que se quedó, pero en la iglesia tengo un discipulador, un jovencito que tiene llamado al ministerio y lo envío a discipular a los discipuladores de parte mía. Pero este discipulador que es asistente del pastor que estaba, él le gusta meterse a la obra, meterse, pero no le gusta la vida del que yo envío a discipular. Como hay algo celos ahí en medio, ¿no? Pero yo amo a los dos. ¿Por qué? Porque si él se mete y a veces se enoja, y se enoja el asistente pastoral porque él quisiera hacer todo, pero yo amo a él porque tiene cosas buenas. Ajá. Solo me toca pulirlo, corregirlo, discipularlo, decirle aquí. No retirarlo. No retirarlo. Porque no cortarle la cabeza. Porque yo necesito más pastores, necesito más discipuladores. No, y esa persona es un instrumento de Dios. Es un instrumento porque sirve en la obra, aunque tiene cosas, pero con la palabra, ahora ¿qué hago con él? Me lo estoy llevando cada lunes, cada martes al discipulado nuestro. Ahora imagínate, lo que acabas de decir es muy importante. Si Jesús hubiera volado la cabeza de estos 11, ya resucitado, ¿a quiénes hubiera preparado? El Espíritu Santo no hubiera venido, la iglesia no se hubiera levantado, aunque después sí el Señor la hubiera levantado, porque Él tiene sus diferentes recursos. 3 años y medio de trabajo perdidos, pero también a ellos, a quienes los había llamado para ser pescadores de hombres y a quienes los había llamado para ser instrumentos de Dios, no hubieran llegado a ser. Y eso es lo que a veces nos pasa con mucha persona, mucho discípulo en la congregación. Discípulos que han sido llamados a ser instrumentos de Dios
por falta de no corregirlos, no les hacemos que se produzca en ellos el discípulo efectivo y productivo. Mientras que Jesús aquí nos enseña qué pasó. No lo permitió, tampoco se fue a orar y a quejar con el Padre. Mira, Padre, esto sí que de una vez, yo ya les di, les hablé, les mencioné cuántas veces que iba a resucitar, los tuve en oración. Ellos, aunque se durmieron, pero sí, por lo menos aguantaron un rato de oración. No se fue a quejar, como pasa con muchos de nosotros. Perdemos tiempo con estarnos quejando delante del Señor, cuando lo que debemos de hacer es tomar medidas correctivas, como este caso, ¿verdad? Él les reprochó, Él les reprendió su incredulidad. Y aunque aquí dice su dureza de corazón, en la otra versión que ya mencioné, dice su obstinación de corazón, su obstinado corazón, porque ellos se habían propuesto a no creer, pues, sí. Como quien dice, ya se murió, y por eso, ahora entiendo, por qué cuando ya se había muerto, dice la Escritura que uno le dice, ¿y a dónde vas? ¿A pescar voy? Pues vámonos todos a pescar. Ahora entiendo por qué dijeron que se iban a ir a pescar, porque para ellos no iba a pasar como que ya pasó lo que él había dicho. En otras palabras, como dice aquí, no le creyeron. ¿Y cuántos pastores o discipuladores o discípulos en general nos pasa lo mismo? Dios dice que va a pasar cosas gloriosas y estupendas, sí, pero va a pasar a través de los demás, va a pasar como iglesia, pero que no va a pasar a través de mí. Eso no lo creo, pues. A la incredulidad que tuvieron los 11. Lo que Dios ha dicho, sí, Dios va a usar al apóstol Abraham, Dios va a usar al cuerpo ministerial, Dios va a usar al hermano tal, Dios va a usar a aquel hermanito de tal lugar. Ese sí que es, qué bendición la que él tiene. Pero no comprendemos que nos va a usar a nosotros. Sí. Y para eso necesitamos ser corregidos. Y varias veces el Espíritu Santo va a reprochar nuestra incredulidad. Y reprochar es una palabra fuerte, porque vamos a estar obstinados en no hacer lo que debemos hacer. ¿Qué es obstinado? Cuando yo mismo, a pesar de que entiendo y sé las cosas, no las hago porque mi corazón está cerrado y digo, esto no va a pasar. Un día, o sea, cuando comenzamos con los grupos de comunión familiar, bueno, yo tengo que ser sincero en esto. A veces dábamos los libros a como queríamos. Ah, este está bonito para tal parte. Este otro también. Y así solo como bosquejos en los libros. Acomodamiento. Acomodamiento. Pero no resultaba nada, pues. No miraba algo positivo ni en los discipuladores, ni aunque lo estabas enseñando. Y aunque estaba enseñando, y lo mismo eran los pastores. Pero un día yo hice un compromiso ante el Señor y ser responsable ante el Señor de comenzar correctamente el discipulado. Se lo dije a los discipuladores: perdónenme, hermanos, soy yo el culpable que usted no prospera. Y les pedí perdón a todos. Ahora sí vamos a comenzar con identidad, luego carácter, luego transformación, y les prometí pasarlo en quechí todos los libros que vamos estudiando. Lo mismo con adiestramiento, iniciando la vida, modelo a seguir, grupos, pero oramos, pero más fue conmigo. Y comencé así como está. Entonces comencé a ver los buenos resultados. Claro. Primeramente en mí y luego en los discipuladores. Y la gente, los discipuladores se han convertido en personas productivas. Pues. Exacto. Y esto quiere un esfuerzo y quiere fe y también quiere inversión. Porque hay gente que no quieren comprar su libro. Hay pastores que solo un libro quieren que esté ahí, y eso es perder el tiempo con los hermanos. Entonces yo mandé a arreglar todos los libros en quechí. Ahora vamos en orden. Y ahora hay testimonios bonitos en los de quechí, que mi vida va cambiando. Mi esposa ya es otra persona. Ese es ser productivos.
Entonces me Ser di cuenta que efectivos. sí, cuando agarramos un compromiso Así es. ante el Señor, una responsabilidad para hacer el discipulado como lo dice el se Señor, quita la obstinación. entonces se quita esa rebelión, pues. Obstinación. Sí, Esa rebelión, porque nos están enseñando correctamente y no lo agarramos, sabiendo hacerlo y no lo hacemos, eso es desobediencia. Ajá. Entonces, cuando yo me propuse hacer lo que el Señor quiere, entonces ahora veo el buen resultado. No solo en mí, sino en los hermanos pastores y los discipuladores, el cambio de vida en ellos. Ahora veamos este proceso. Viene, los corrige, reprocha su incredulidad, su obstinación, su determinación a que no iba a pasar. Y sin embargo él se presenta y dice, aquí estoy. Pero luego dice que él empezó a hacer y a enseñar. Sí, a hacer y a enseñar. Sí, empezó a ser enseñar, modelo. sí, sí. Luego los prepara 40 días. Dice, esperen. Ahora, ¿por qué esperen? Porque va a haber su actitud. Sí, pues. Es que la actitud es muy importante cuando Dios va a derramar su gloria. Y Dios me ha dicho que en este congreso va a haber una gloria que nunca la hemos tenido en ningún otro congreso más. Amén, amén. Por eso es que justamente este tema encajó de una manera sobrenatural. Dios es experto como Él lo es. Así y es. es glorioso. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengamos preparados, que vengamos con una actitud abierta, que vengamos con una actitud de renunciar al pasado, al tradicionalismo de pastoreo e incluso al tradicionalismo de entendimiento de iglesia que hemos tenido anteriormente, y que vengamos abiertos a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si no, nos va a pasar como le pasó a los 11, pues. 3 años y medio hablándole y sin embargo obstinados. Ya a la hora de que iban a pasar las cosas, no van a pasar. Lo que Él quiere en este congreso es que todos los que vengamos, no vengamos ni pensando que tal vez se va a dar, ni con obstinación, sino que vengamos abiertos, creyéndole al Espíritu Santo y a su palabra, que lo que Él es y lo que Él ha dicho se va a cumplir en medio de nosotros. Exactamente. Sí. Así. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, así tiene. Ahora, Así es. ¿por qué? Porque lo que va a pasar y lo que Él nos va a enseñar va a romper estructuras religiosas. Va a romper estructuras que han venido de conocimiento de lo que es la iglesia. Va a romper estructuras de, como es el modelo a seguir, Él rompe estructuras, y nuestra estructura de matrimonio, nuestra estructura de ¿cómo se llama?, de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijos, de trabajador. Toda esa estructura del mundo se rompe para que veamos la estructura del reino de Dios manifestada en nuestra vida. Y eso es lo que, según tus palabras, entiendo que pasó allá, que cuando se empezó a corregir y a tomar las medidas correctas, las cosas empezaron a ser diferentes. Es que en el modelo a seguir tenemos que tomarlo en serio. No hay que hacerlo como que ya es en segundo, en tercer lugar. No, ese es del Señor. Es que este es del Señor. Porque durante los años, ¿cómo vamos prosperando? Si esto no fuera de Dios, las iglesias no tuvieran un cambio. Por ejemplo, en mi distrito, para gloria de Dios, los templos que se hacen son grandes. Los más pequeñitos que hacen son de 30 por 12. Lo demás, solo grandes. Sí, mucho templo grandísimo. Solo grandes. Por ejemplo, en San Fernando Chal hicieron un templo de lujo muy precioso, el templo grande, como la de Poctún. Y ahí en el distrito, solo templos grandes. Pero es el cambio que el Señor ha hecho a través de su palabra. Se dejó la obstinación, sí. Se dejó el no creerle. Exacto. Y se decidieron a creerle. Sí, sí. Y ha venido el discipulado, la preparación y todo eso. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que vengamos con esa actitud abierta, con esa actitud de esperar, no de distraídos, no de pasar el tiempo, no que veamos una película a ver qué pasa, no, sino que vengamos abiertos a esperar la promesa del Padre para este congreso.
No estoy hablando solo de unción del Espíritu, sino estoy hablando de esa revelación de la persona de Jesucristo y su iglesia, que precisamente la va a dar en este congreso, y por eso se llama la Iglesia Gloriosa. Sí. Entonces, esto quizás nos va a estar corrigiendo, y esto nos debe llevar a que tanto como pastores de distrito, Dios nos corrige a nosotros y somos corregidos también por el cuerpo ministerial o por el apóstol Abraham. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos. Pero también necesitamos como pastores de distrito corregir a los pastores. Y no ser permisivos y bueno, pues yo estoy orando por este hermanito, es duro, pero no quiere, pero estoy orando por él. No, no es eso, es corregirlo. Es aplicar la palabra. Es aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Y no como muchos dicen, la espada de dos filos que parte, ¿va? Sino no es con enojo, es la palabra que va a venir a transformar. Ahora, la otra es el discipulado, como decís. Un discipulado correcto en el distrito nos va a dar discipuladores correctos, pero también pastores correctos. Eso. Pastores correctos, porque lo que decía el Señor, que los discipuladores van a ser pastores que van a hacer bien el trabajo. Así es. Que van a hacer bien y van a ser correcto, y así se va a cumplir el modelo a seguir. Y eso estamos viendo con los nuevos pastores que están resultando producto de un buen discipulado. Exacto, así es. Pastores muy efectivos que incluso están haciendo cosas que ni el mismo pastor que les enseñó lo ha hecho. No. Y no es por eso en el sentido de que estos están haciendo una cosa diferente, sino así debe ser. Sí, así debe ser. Así debe ser, porque nunca debe ser, yo no estoy esperando de Misión Calvario que sean como yo. Tienen que ser mejores que yo, así y los que vienen van a ser mejores que los que estamos ahorita. Pues. Así es. Y eso a veces así tiene que ser, porque esto va de gloria en gloria. Sí. No solo el recibir la bendición de Dios, sino la nueva generación que va viniendo va a ir de gloria en gloria. Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros cuidemos, porque debemos de entender o comprender. Tal vez una palabrita nos ha hecho mucho daño, y yo comprendo que hasta yo la he usado muchas veces, y hemos hablado de la importancia de la restauración de la iglesia. Pero ¿restaurarla a qué? Pues sí. ¿Al modelo de las iglesias de Hechos? No. ¿Restaurarla al modelo de la iglesia en el tiempo del oscurantismo? No. ¿Restaurarla en el tiempo de Lutero? No. Yo no veo que Jesús habla de restaurar su iglesia, solo veo que dice de edificar su iglesia. Edificar, de perfeccionar. Eso precisamente. De perfeccionar. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor como ministerios, como discipuladores? Cuando yo estoy en un grupo de comunión familiar, no estoy restaurando la iglesia de Cristo, estoy edificando la iglesia de Cristo. Equipando, ¿verdad? Eso es precisamente. Estamos equipando. Qué diferente a Sí. comprenderlo de esa manera. Sí. Pero cuando yo solo lo veo restaurar, pues vamos a hacer lo mismo que Éfeso, vamos a hacer lo mismo que Corinto, vamos a hacer lo mismo que Roma, vamos a hacer lo mismo que las demás iglesias. Pero es edificar la iglesia que Él se propuso antes de la fundación del mundo. Y por eso es que el Señor nos trae y requiere que nos preparemos. Y varias veces vamos a ser preparados por siervos del Señor o por el Señor directamente. ¿Va? Por ejemplo, Pedro no estaba preparado para la manifestación del Espíritu, pues el diablo te ha pedido para zarandearte y yo he orado que tu fe no falte. Le dio permiso, le dio autorización, porque sabía que a través de esto iba a ser pulido. Sí, iba a ser corregido. Cambiado, sí, pues. Entonces, no solo era Jesús el que lo estaba corrigiendo, sino van a haber circunstancias que Él permite para que seamos corregidos, o a veces Él directamente. Yo recuerdo algo que me pasó precisamente, y con esto quiero que vayamos cerrando ya el programa, porque es una buena aplicación al respecto. Recuerdo que hace años, todavía estábamos en la zona 8, el Señor me llama
a través de una profetisa y me dice, apóstol Abraham, el Señor dice que tenga cuidado con algo que le van a llevar de comer a su oficina. O sea, fue muy específica la palabra. Sí, sí. No hay problema, yo me voy a cuidar, no. Gracias, y reuní a los de la oficina y les dije, fíjense que el Señor dijo esto y esto. O sea, yo la creí, porque reuní a los de la oficina y les dije, va a pasar esto, tengamos cuidado, quien traiga algo. No era para todo el tiempo, sino era solo porque esa ocasión iba a pasar. A los 8 días de haberse dado la primera palabra, vuelve otra palabra. Apóstol Abraham, dice el Señor que recuerde que tenga cuidado de no comer lo que le van a llevar a la oficina. No te preocupes, yo aquí hablé. Esas son las cosas que uno cree. Y esa es la tentación del diablo, que uno no cree que sea tentación. Sí. Que cree uno que está haciendo las cosas correctas. Sí. No hay problema, yo aquí ya corregí, ya tomé las medidas y hasta yo también ahí como a la expectativa. A los 4 días después de la segunda palabra, o sea, la primera palabra fue un lunes, la segunda palabra fue el otro lunes y la tercera palabra fue un día jueves. Como a las 10 de la mañana, apóstol Abraham, dice el Señor, que recuerde que no debe comer nada de lo que le van a llevar. No te preocupes, aquí estamos ya, todos listos. Justamente cuando yo iba saliendo a mediodía a la oficina, llega uno de los hermanos conocidos, cercanos ahí, y me lleva unos chicharrones, no porque los chicharrones sean malos, sino me lleva unos chicharrones con aguacatito y una tortilla y me lo comí. Bueno, pues yo ni siquiera caí en lo que había pasado. Como era un hermano, un conocido, eran chicharrones y era aquí, y miré, no tenía nada malo. A las 2 horas y media, 3 horas, yo estaba en el hospital muriendo, con vómitos, y me habían inyectado, me habían dado pastillas y los vómitos no se paraban. Y el doctor le dice a mi familia, este señor, saber qué tiene, se nos va a morir aquí. ¿Va? En eso el apóstol Ronald viene y llama a su tija precisamente. Y recuerdo que esa vez te llamó y te dice, apóstol Alfonso, fíjese que el apóstol Abraham se nos está muriendo aquí. Quisiéramos saber qué es lo que el Señor dice, porque él llamó delante de mí ahí. Y se salió. Y recuerdo que dijiste que ibas a llamar a los profetas y que iban a decir, pero yo seguía vomitando y a pesar de que me seguían inyectando, me seguían poniendo suero, me trataron, hicieron todas las demás cosas, pero yo me estaba muriendo. Yo ya no tenía nada que sacar, pero no sé ni qué sacaba. Aparte de que ya me dolía todo, y una deshidratación horrible a pesar de que me estaban hidratando. O sea, mi cuerpo no lo estaba aceptando. Cuando en eso llega la palabra y dice, dile al apóstol Abraham, apóstol Ronald, dile al apóstol Abraham que él no hizo caso a una palabra que yo le di y que se arrepienta. Solo eso fue la palabra. Cuando en eso llega el apóstol Ronald conmigo, fíjate, me dice, pero yo estaba más allá que aquí, yo ya me estaba yendo. Y apenas le logré entender que el Señor te dijo una palabra y no le hiciste caso. Y que tenés que arrepentirte. Cabal, pues dije, si era eso, ¿y por qué comí? Fue en la oficina. Ay, Dios. Allá en Sutiján ni siquiera sabían de esta palabra que el Señor me había dado. O sea, eso es lo glorioso del Señor. Pues. Dije, es cierto, y ahí mismo me arrepentí, pedí perdón y se terminaron los vómitos. Y el doctor dice, a este señor algo le pasó, dice, si ya se estaba muriendo, dice. Dios trajo vida cuando empecé a hacer lo que él había dicho y a pedir perdón. Lo que quiero decir es que, aunque soy apóstol del Señor y me da las revelaciones, él también me corrige. Sí, pues. así es. Claro, eso fue hace varios años, pero también ahora él corrige. Ahora, él nos corrige.
y reprocha cualquier incredulidad o cualquier actitud negativa nuestra. O sea, no por ser el apóstol del Señor y porque me da revelaciones, yo estoy exento de ser corregido. Y especialmente, yo digo, y una vez le dije a un pastor, mira, ser corregido por el pastor de distrito o incluso por el apóstol Abraham, no se siente tan mal como ser corregido por Dios mismo. Sí, es Uy, es que Dios te esté corrigiendo, duro. que Dios te esté amonestando y que te diga que necesitas arrepentirte. Qué grueso. Es duro. O sea, yo después ya lo dije por broma, yo hubiera querido que mejor me hubiera dado unas cuantas. Sí. Cuando sentí eso, sentí una vergüenza tremenda. Y dije, sí, me lo dijo, y me lo dijo 3 veces. Sí. Y no hice caso. Eso se llama obstinación. Y el Señor reprendió ahí esa mi obstinación. Sí. Y me dio directrices, Sí, claro. ¿verdad?, sobre lo que tenía que hacer y volví a vivir. La prueba es que estoy aquí. Sí. Ajá. Si yo no hago eso y el apóstol Ronald no pide directrices para eso, me hubiera muerto, porque el doctor ya dijo, este hombre se les muere, se nos muere aquí y se nos está muriendo. Pero ya hemos hecho todo aquí que se debe hacer clínicamente, dice, y médicamente. Y no hemos podido resolver Cuando Dios corrige, no hay medicina que... nada. No hay medicina. Así es. Sí, sino que hasta que Él nos vuelve a hablar. Por eso corrigió a los 11. Sí. Por eso Pablo corrige a Timoteo, Sí. por eso Pablo corrige a Tito, Ajá. y por eso Pablo corrige a la iglesia, aunque la iglesia no le hizo caso, pues, siguió igual. Porque ahora Éfeso es una ruina, pues, va. Sí. Éfeso es una ruina y está en ruinas, y esto hoy en día es solo historia, pues, va. Así es. Ahora, por eso es muy importante que nosotros vengamos con un corazón abierto y dispuestos a recibir lo que el Señor venga, y dispuestos a votar, y no cuando vengamos, sino que ya vengamos con estructuras humanas, con estructuras del sistema de este mundo, con la carne, todo eso tirado. Sí. Y venir con una actitud del Espíritu a dejar que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en nuestra vida. Amén. Amén. Así es. Apóstol Alfonso, danos una palabra para concluir, una palabra en resumen, qué es lo que el Espíritu Santo, o ahora qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo al cuerpo de Cristo llamado Misión Cristiana del Calvario. Bueno, amados hermanos, viendo la palabra de Dios y el modelo a seguir que Dios nos ha revelado acá, Misión Cristiana del Calvario, por medio del apóstol Abraham, debemos de tomar esa palabra, pero en serio, hacer lo que el Señor quiere. El Señor no quiere una iglesia a media. En la Biblia está claramente lo que dice Efesios 4:13, las medidas, la altura, la anchura, todo está escrito, cómo el Señor quiere a su iglesia. Y nosotros los pastores que estamos acá por voluntad de Dios, seamos responsables, hagamos un compromiso con Dios en el discipulado correcto, pero un discipulado de verdad, enseñándoles a los discipuladores y a los discípulos a hacer las cosas tal como el Señor nos ha revelado. Yo sé que haciendo eso vamos a ver los frutos de modelo a seguir en nuestra vida, en las iglesias. Vamos a ver cosas gloriosas. Seremos bendecidos espiritualmente, seremos bendecidos materialmente, porque esa es la voluntad de Dios cuando dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y Misión Cristiana del Calvario tiene esa bendición. No vamos a decir va a venir, porque ya está. Ya está.
Ya está, muchos ya lo están disfrutando. Así es. Pero ustedes, pastores, los que no han entrado al modelo como el Señor quiere, al diseño, entremos todos y dejemos las costumbres, las cosas del pasado y tomemos de veras lo que el Señor quiere que hagamos. Alabado sea el nombre de Jesús, pastores, adelante en el servicio del Señor, pero en el discipulado correcto. Amén. Amén. Qué tremendo lo que nos has estado diciendo y sé que el Espíritu Santo nos está hablando a todos. Amén. Quiero aprovechar tu presencia, tu autoridad espiritual, ya que no solo eres pastor de distrito allá, no solo eres un ministerio apostólico, eres parte del cuerpo ministerial y además de eso hay un mover precioso en los diferentes lugares que estás desenvolviéndote. Que oraras ahora en la Misión Cristiana del Calvario. Veamos y que no caigamos en la tentación de no dejar de preparar ni tampoco de prepararnos. Una cosa es que me preparen y otra cosa es que yo vaya también y me prepare. Amén. Y que esa es una tentación, porque los discípulos la tuvieron. Timoteo la tuvo, Tito la tuvo, la iglesia la tuvo. Amén. ¿Por qué? Porque el no prepararnos, aunque venga la obra del Espíritu Santo, no va a experimentar ninguna persona la gloria del Señor. No por ser iglesia, sino por ser iglesia, pero iglesia preparada. Dice que la esposa del Cordero en Apocalipsis 19:7 dice que es la iglesia preparada. No es iglesia solamente, es la iglesia preparada. La iglesia preparada. Que no caigamos en esa tentación de conformismo o de pensar que estamos bien, sino que más bien nos preparemos adecuadamente según las demandas y exigencias del diseño y del modelo a seguir. Ora por favor y proclama en el nombre de Jesucristo, no que el diseño sea desatado porque el diseño no está atado, sino que toda misión cristiana del Calvario sea desatada a una preparación por el Espíritu Santo para que la manifestación de Cristo sea en nuestra vida. Oremos. Ora, por favor. Padre, en esta tarde, muchas gracias, oh Dios, por este tiempo tan glorioso que nos has dado, Señor, en este lugar. Como siervo tuyo, oh Dios, te pido, Dios, por mi misión del Calvario, en el nombre de Jesús, para que cada pastor, para que cada apóstol, Señor, que todos tomamos el compromiso de prepararnos todo el tiempo, oh Dios, para hacer las cosas como tú quieres que se haga, Señor. Amén. No como los antojos, Señor. No como las costumbres antiguos, Señor. Sino que hagamos las cosas exactamente como quiere tu corazón, amén. oh Dios eterno. Así es, Señor. Has tomado Misión Cristiana del Calvario para que sea un modelo, Señor. Y ya es, oh Dios, notorio esta iglesia en todo el mundo, porque marca la diferencia. Amén, amén. Porque muchísimas personas han visto, han sentido el cambio por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor. Señor amado, yo bendigo a cada siervo tuyo, Señor. Yo bendigo, Señor, Así a cada es, discípulo eterno, Padre. Dios. Yo bendigo, Señor, tu sabiduría, oh Dios, sea en ellos, sea en nosotros, Señor. El apóstol Abraham sigue, oh Dios, usando su vida, recibiendo estas revelaciones, Dios eterno, para que se extienda tu obra en todo el mundo, como lo has dicho, Señor. Amén, amén. Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, manifiéstate, glorifícate
en cada siervo, en cada discipulador, en cada familia, Señor, y que esa revelación se extienda como tú lo quieres, nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, y pongo a todos los discipuladores en tus manos, Señor, y que tú los sigues preparando más y más como tú lo quieres, eterno Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este glorioso tiempo, Señor. Amén, amén. Sus comentarios, sus preguntas, lo que el Señor le ha revelado, nos van a enriquecer mucho, así que envíelo, por favor. Aleluya. Envíelo, nos va a ayudar muchísimo y juntos vamos a aprender más y a edificarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Alfonso, mientras nos escriben y llegan los comentarios, quiero felicitarte por esa cantidad de personas que vienen al Congreso. Amén. Vienen abiertos, vienen con hambre, con sed de Dios, 180 personas que vienen de tu distrito entre pastores, discipuladores y discípulos en general. Eso es de alabar a Dios y de felicitarte. Así que nos gozamos mucho y adelante, que esto sea un desafío para todos los demás pastores de distrito, un ejemplo, un modelo, y que si se puede allá en tu distrito, se puede en cualquier distrito también. Amén. Así es, hermano. Amén. Si se puede allá, también se puede en cualquier distrito, porque es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y la misma palabra. Amén. Entonces Amén. Sí se puede en el nombre del Señor. Amén, Amén. amén, amén. Recuerde, estamos precisamente ya casi a una semana de nuestro gran congreso. Estamos ya, el congreso inicia del 10 a las 8:30 y termina el día viernes 13 a partir de mediodía. Así que será glorioso. No se quede, decídase, rompa barreras, rompa obstáculos y véngase en el nombre de Jesucristo, y sé que nos gozaremos de una manera especial y preciosa. Quiero recordarles que el tiempo de 575 termina el día de hoy, así que todavía tiene opción a inscribirse en este momento o en estas horas, y ya a partir del día de mañana, aunque usted diga, mire, recaudé esto desde hace 15 días y tengo estas inscripciones, pero ya si a mañana los avisa, ya será el costo de 625. Así que por eso es importante que no olvide ninguna información, sino envíela inmediatamente para que así se le tome en cuenta en este tiempo. Así que sus comentarios son importantes. Mándenos lo que usted, el Espíritu Santo, nos ha mostrado. Aprovechémosle y todavía saquémosle el jugo al apóstol y profeta Alfonso, y de esa manera seremos bendecidos y edificados en gran manera. Así que, ¿qué comentarios, qué es lo que usted nos dice en relación a esto? Es muy importante que juntos disfrutemos esta bendición que el Señor nos ha permitido tener. Recuerde, Congreso del 10 al 13. Quiero también dar una información. El otro lunes no tendremos Reforma Apostólica porque todo el equipo se estará llevando ya y se estará instalando desde el día lunes allá en el Hotel Tikal Futura. Así que corra la voz, como dicen los peruanos, notifique a los demás. El otro lunes no habrá Reforma Apostólica. La otra razón es que muchos están viajando, entonces no tienen la oportunidad de ver Reforma Apostólica, ya que una gran cantidad de hermanos, tanto del interior del país como de fuera del país, nos estará llegando el día lunes. Así que no tendremos Reforma Apostólica el próximo lunes, pero sí el siguiente lunes, después del Congreso,
o sea, de aquí a 15 días, sí la tendremos. Nos gozaremos mucho en experimentar esta bendición de nuestro Señor. Así que a gozarnos, prepárese espiritualmente, prepárese su estado de ánimo, prepárese su actitud, sus acciones, que todos en este Congreso vengamos diferentes, no para este Congreso, sino vengamos diferentes producto de la obra de transformación que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestras vidas. Así que a gozarnos y a llenarnos de la presencia y de la bendición del Todopoderoso. Y Apóstol Alfonso, has sido una bendición tremenda y nos gozamos de tenerte en Reforma Apostólica. Bendecimos tu vida, tu ministerio, tu familia, la iglesia, el distrito, todo lo que haces sea bendecido, porque Él ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Y que la gloria de Dios sea sobre tu vida de una manera especial. Y a todos ustedes, bendiciones, y será un gozo grande darles un saludo y un abrazo en este Congreso. Gocémonos y alegrémonos en la presencia de Dios. Bendiciones y adelante grandemente. Dice aquí, Misión Cristiana del Calvario, qué glorioso es estar recibiendo las revelaciones de nuestro Padre, porque nos ubica a que hagamos su propósito. Amén. Amén. Así es. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga y a disfrutar de la gloria de Dios, pero a meternos en la preparación que el Espíritu Santo nos está dando antes de venir a este Congreso. Amén.